Debido a la naturaleza maquiavélica, los asesinos en serie, la mayoría de casos no saben cómo sentir empatía por los demás. Aprenden a simular el comportamiento normal, pero es un acto de manipulación. Describen al asesino serial como una estrella de cine que interpreta un papel. Hoy en esta lista te presentaré algunos de los asesinos más sanguinarios que han existido. Número 1. Era tan solo un adolescente cuando Edmund Emil Kemper III, el nombre real del conocido asesino en serie Ed Kemper, mató a tiros a sus abuelos. Aquella rabia y odio contenidos no eran nuevos, tampoco la explosión en forma de violencia. Ya desde edad temprana evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Una de sus primeras víctimas fue la gata siamesa de la familia a la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza, la clavó en un palo y la colocó en la cabecera de su cama. Su intención, dirigir sus oraciones a este tétrico altar. Una de sus mayores fantasías, convertir a las personas en muñecos, y con los años lo hizo realidad. Durante los años 1970 y 71 se calcula que este asesino subió a su coche a más de 150 autoestopistas. Era el modo de perfeccionar su técnica, de conocer qué debía decir y qué no para no molestarlas, no infundirles miedo a acabar de discutiendo con ellas, en definitiva para no levantar sospechas. Si te interesa leer la historia completa de este asesino serial, en la descripción del video te dejo el enlace, te aseguro que quedarás impactado. Número 2. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania, en medio de un ambiente hostil, en el cual, según su madre, su hermano mayor, llamado Stepan, fue raptado y devorado, situación que marcaría la conducta futura de un niño que vivía humillado en todos los aspectos de su vida diaria, como en la escuela, donde lo molestaban, pero él siempre se quedaba callado y nunca contestaba esas humillaciones. La primera vez que Andrei Chikatilo cometió un crimen fue el 22 de diciembre de 1978, cuando convenció a una niña de 9 años de ir con él a una cabaña de su propiedad, ubicada en las afueras de la ciudad. Lleno de violencia, desvistió a la niña haciéndole una herida de la que brotó sangre, lo cual le provocó una erección que lo llenó de éxtasis y comenzó a apuñalarla a la infeliz jovencita hasta llegar a la eyaculación. Esa fue la ocasión donde percibió que el placer real que sentía no era por acariciar los genitales, sino por maltratarlos. Fue detenido el 20 de noviembre y acusado de haber asesinado a 36 personas. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado el 16 de febrero de 1994. He seemed at various times intent on proving that he was crazy. At some points that I witnessed, he jumped up and started shouting at the judge and then dropped his pants and exposed himself. At other times he started cursing and screaming and so forth. Número 3. El monstruo de los Andes. Así era conocido Pedro Alonso López, uno de los hombres que hace parte del muro de la infamia al ser uno de los más atroces asesinos de menores de edad en Colombia y otros países de la región. López fue capturado en 1980, confesó el homicidio de más de 300 niñas en varios países, hecho que lo llevó a permanecer varios años en prisión. A los 21 años, Pedro Alonso López fue detenido por el robo de vehículos que se descubrió cometida en las calles de Bogotá en 1969. Fue condenado a 7 años de prisión por este delito. Mientras estaba en la cárcel fue abusado sexualmente por otros 3 reclusos a los que posteriormente asesinó, hecho que lo llevó a permanecer detenido por 2 años más. El hecho de haber sido abusado sexualmente representó un radical cambio en la vida de Pedro Alfonso López. Luego de este lamentable suceso se prometió a sí mismo que ya no sería más una víctima y pasó a ser el peor de los victimarios. En 1978, una vez quedó en libertad, Pedro Alonso recorrió varios países con sus actividades criminales. De acuerdo al diario El Tiempo, el asesino y violador se convirtió en alguien transhumante para no ser descubierto por las autoridades. Su periplo criminal lo llevó hasta Perú, donde se aprovechó de decenas de niñas entre los 8 y 12 años de edad.
En ese país fue visto como alguien que ofrecía trabajo y regalos a menores pertenecientes a tribus indígenas de la región de Ayacucho, sur del Perú. Luego de ganarse la confianza de las menores, las desplazaba hasta lugares solitarios para golpearlas y violarlas y estrangularlas. Sin embargo, hay registros de López que indican que primero asesinaba a sus víctimas para posteriormente abusarlas sexualmente en aberrantes casos de necrofilia. Luego de haber recorrido varios municipios de Perú cometiendo todo tipo de atrocidades, este sujeto fue descubierto por las autoridades locales que investigaban a comienzos de la década de 1980 bandas que estaban en actividades de explotación sexual y trata de personas. En medio de su vida y desplazamiento nómada para no ser descubierto, Pedro Alonso López fue detenido en Ecuador, donde pasó por segunda ocasión por una cárcel. Fue capturado mientras trataba de secuestrar a una niña en el mercado local del municipio de Ambato. Tras su captura confesó varios de sus crímenes y fue condenado a 16 años de cárcel, máxima sentencia en Ecuador en ese entonces. Hasta 1994, el monstruo de los Andes permaneció en una prisión de Ecuador, luego fue extraditado a Colombia para responder en Espinal, Tolima por su participación en la violación y asesinato de 11 menores en ese municipio. Con su llegada a Colombia, este asesino en serie fue recluido en un anexo psiquiátrico tras una evaluación psicológica que advertía que tenía trastornos mentales, lo cual lo convertía en inimputable. En 1998, luego de haber estado 4 años en tratamiento psiquiátrico, Pedro Alonso López pasó a ser declarado como alguien sano. Quedó en libertad por haber pagado su fianza y asumir el compromiso de presentarse periódicamente ante las autoridades. El último registro oficial del monstruo de los Andes da cuenta de 1999, año en que la Registraduría Nacional del Estado Civil renovó su cédula de ciudadanía sin ningún tipo de inconveniente. Pese a que en octubre del 2002 fue emitido ante la Interpol un pedido de búsqueda y captura contra Pedro Alfonso López, por estar presuntamente implicado en el asesinato de una menor en el Espinal. Su paradero en la actualidad se desconoce. Número 4. Richard Ramírez. Algunos psicólogos calificaron a Ramírez como un asesino fuera del grupo de los asesinos, el merodeador nocturno. Acabó un total de 14 personas en Los Ángeles entre 1984 y 1985. Como la gran mayoría de los asesinos en serie, fue un adolescente muy problemático, empezando a robar y posteriormente a consumir drogas. De Texas, su ciudad natal, se va a Los Ángeles, en donde empezaría su etapa en tanto que criminal. Él no seleccionaba a sus víctimas, no le importaba ni el sexo ni la edad de estas. Mató indistintamente a hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 16 y los 84 años, en tan solo unos pocos meses. Tampoco lo caracteriza su forma de asesinar. Unas veces disparaba sobre sus víctimas, otras las apuñalaba y en algún caso ha llegado a golpear con un bate de béisbol hasta causarles la muerte. Por otro lado, su manera de actuar reflejaba un cierto desorden mental. Se podía comportar como un asesino organizado planeando el crimen de forma consciente y sin dejar ningún indicio que pudiese identificarlo, como lo hacía de forma desorganizada, sin motivos, inconscientemente guiándose por sus impulsos y creyéndose protegido por su dios, Satán. Entonces, no le importaba dejar el arma en el lugar del crimen o pararse después de haber cometido el asesinato para pintar símbolos satánicos en las paredes. En algunas ocasiones robaba algo de dinero en la casa de la víctima, o bien se paraba tranquilamente a comer lo que había en la heladera. Una cosa que sí se podría resaltar es que, al principio, Ramírez solía golpear y violar a sus víctimas, dejando incluso a veces que se fuesen con vida, pero a medida que pasaba el tiempo, se iba haciendo cada vez más y más cruel hasta el punto de que incluso remataba a sus víctimas mutilando. Como en una ocasión, que no estando satisfecho de haber violado a una joven, le saca los ojos con una cuchara antes de apuñalarla y los envía al lugar del crimen el día siguiente. Cuando comenta la anécdota en el juicio, declara sin dejar de sonreír. Sí, ella aún estaba viva mientras se los arrancaba. Aunque siempre confió en que el poder de Satanás lo protegía y que nada podría detenerlo jamás, lo cierto es que en agosto de 1985 es detenido por la policía de Los Ángeles. El hecho de que Ramírez no siempre acabara con las vidas de sus víctimas hizo posible que algunas de entre ellas fuesen capaces de describir al asesino. Inmediatamente las fuerzas de seguridad de todo el país se encargaron de publicar un retrato hablado en todos los medios de comunicación hasta que el 25 de agosto, mientras caminaba por la calle, una mujer lo reconoce y da la alarma gritando:
Richard Ramírez trata entonces de huir, perseguido por un grupo de gente que furiosamente aclamada ¡mátenlo!, pero es finalmente capturado mientras intentaba robar un vehículo. Por suerte para Ramírez, una patrulla de la policía interviene antes de morir linchado por la multitud. El día del juicio, el 4 de octubre de 1989, se muestra más provocador que nunca, apareciendo con un pentagrama tatuado en la palma de la mano y haciendo declaraciones como las siguientes: yo no creo ni en la hipocresía ni en los dogmas morales de la llamada sociedad civilizada. Solo me basta con mirar dentro de esta habitación para conocerlos tal y como son. Mentirosos, cobardes, asesinos, ladrones y cada uno con su propia profesión legal. Son unos gusanos hipócritas, me ponen enfermo. No necesito oír todas las raciocinios de nuestra sociedad. Ya los he oído antes y los argumentos siempre son los mismos. Finalmente es acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 han sido a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 relaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El 20 de septiembre de 1989, Ramírez fue declarado culpable de todos los cargos, 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Durante la fase de penalización del juicio, el 7 de noviembre de 1989, fue sentenciado a morir en la Cámara de Gas de California. El 7 de agosto del 2006, su primera ronda de apelaciones estatales terminó sin éxito, cuando la Corte Suprema de California confirmó sus condenas y la sentencia de muerte. El 7 de septiembre del 2006, la Corte Suprema de California rechazó su solicitud de una nueva audiencia. Ramírez murió de complicaciones secundarias al linfoma de células B en el Hospital General de Marin en Green Bay, California, el 7 de junio del 2013. Opina en la caja de comentarios cuál de estos asesinos te ha impactado más. Dale pulgar arriba si te ha gustado este video. No olvides suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.